Buenos días a todos. Antes de nada, un placer compartir panel con Lola y con Manuel. Enhorabuena por las presentaciones. Aprovecho para dar también la bienvenida a todos nuestros oyentes. Y yo voy a aprovechar para hablar de cómo la inteligencia artificial está impactando en tres casos reales desde el punto de vista de la tecnología y cómo esa tecnología, pues en realidad, está haciendo cosas como el bike sharing o como el mobility as a service que comentaba Lola, ¿no? Lo primero de todo, los problemas que estamos ahora resolviendo son problemas muy complejos, son problemas para los que pues, no estamos acostumbrados, ¿no? Son problemas multidimensionales, donde las soluciones no son una única solución, sino que hay un montón de soluciones y básicamente lo que estamos buscando, lo que estamos previendo es pues, hacer una optimización de esas soluciones, ¿no? Como bien nos contaba Manuel, ¿no? Buscar esos niveles de servicio o maximizar esos niveles de servicio. Y para esto, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué pilares contamos? ¿O cuál es el estado actual o el estado del arte de Big Data y inteligencia artificial? Bueno, pues nosotros destacamos tres pilares. El primero, la nube, el conocido cloud, pues nos ha cambiado la forma de pensar y la forma de trabajar. Cuando uno piensa en la nube, tiene que pensar en que tiene capacidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento ilimitados. Esto nos ha permitido nacer el concepto de Big Data, que hasta entonces teníamos los datos, pero no éramos capaces de almacenarlos en un único sistema. Y el proceso, lo que nos ha permitido, esta capacidad ilimitada del proceso o un proceso suficientemente potente, lo que nos ha permitido es ejecutar en esta gran cantidad de algoritmos, en esta gran cantidad de datos, una serie de algoritmos que ya venían existiendo, ¿no? Como las tradicionales redes neuronales, etc., ¿no? Entonces, el primer punto es esa gran capacidad que hemos conseguido gracias a la nube. Hay diferentes enfoques. Hay un enfoque que a nosotros nos resulta particularmente interesante, como el que puede ser el de Oracle, que te va a permitir, oye, pues tener una nube híbrida o tener incluso los datos on-premise, ¿no? Sin necesidad de compartir esos datos, ¿no? El siguiente apartado que nos parece muy relevante es la madurez en los algoritmos. Y lo comentaba. El problema de la inteligencia artificial o de la aplicación del Big Data, en realidad, hoy por hoy no está en la tecnología. La tecnología, curiosamente, está muy madura. Los algoritmos son suficientemente potentes, cada vez más potentes. El número de publicaciones, lógicamente, se ha disparado, pues lógicamente impulsada por las Big Techs, ¿no? Como Google, Amazon, etcétera. Pero estos algoritmos son algoritmos que en realidad dan resultados realmente sorprendentes, ¿no? Y donde sí que, lógicamente, pues hay un debate bastante amplio, pues tiene que ver un poco pues, más con temas culturales y con temas éticos, ¿no? Y el otro punto del pilar de desarrollo para intentar pues recorrer esta carretera juntos, es que esta industria se ha convertido en una industria por fin científica, ¿no? Si uno piensa en la industria de no hace tanto tiempo, de hace 5 años, uno piensa en el mercado, y el mercado como tal, las grandes compañías teníamos mucho miedo en poder experimentar, testar, hacer cosas distintas, ¿no? Y pues hacer algunas pruebas, ver con esas pruebas qué resultados se obtienen. Yo creo que con la llegada de Big Data, de los científicos de datos, que en realidad son científicos y como tal pues utilizan metodología donde hay una serie de hipótesis y con esas hipótesis se hacen una serie de test y básicamente se llegan a los resultados, pues hemos conseguido que la industria empiece a albergar dentro de su seno y dentro del core de sus negocios a científicos de datos. Y esto cambia el concepto. Entran conceptos nuevos como el concepto de la probabilidad, como el concepto del acierto o como el concepto de la predicción, ¿no? Bueno, pues en este estado en el que estamos, yo os quería compartir con todos vosotros 3 grandes proyectos que actualmente estamos haciendo en Informática del Corte Inglés y que permiten, gracias a la inteligencia artificial, obtener unos resultados realmente sorprendentes y que suponen un diferencial, ¿no?
El primero es el mantenimiento predictivo, el segundo la clasificación automática de vehículos y el tercero la movilidad como servicio que comentaba también Lola. Bueno, el primer caso, como mantenimiento predictivo, es un caso de éxito muy común en la industria y es un caso de éxito muy claro, ¿no? Principalmente porque si uno ve el ahorro de costes que va entre el 5 y el 10% o el incremento de la disponibilidad que va entre el 10% y el 20%, su retorno de la inversión es un retorno pues prácticamente inmediato, ¿no? Sobre todo si uno piensa en la gran industria o si uno piensa en la disponibilidad de algunos sistemas críticos, ¿no? Nosotros actualmente estamos instalando o implantando nuestro producto que se llama LifePDM en Metro de Madrid, donde bueno, pues, tenemos 1.200 máquinas de venta de títulos de transporte y el objetivo es un objetivo claro, es ser capaz de hacer la predicción de cuándo una de estas máquinas va a fallar. Si tú eres capaz de saber cuándo esta máquina va a fallar y las tasas de acierto son muy, muy elevadas, tienes dos grandes beneficios. Uno, el ahorro que vas a tener en los mantenimientos, porque lógicamente los puedes planificar de una forma pues, mucho más relevante y por lo tanto pues, vas a reducir esos costes. Y otro, muchísimo más importante para el transporte público y para la movilidad urbana, que tiene que ver con la disponibilidad. Si soy capaz de predecir si mañana, por ejemplo, va a fallar una máquina, puedo hacer el mantenimiento por la noche de tal forma que para los ciudadanos esté completamente disponible para el día siguiente, ¿no? Entonces, esta disponibilidad, en este caso, es el driver fundamental. Nosotros ya estamos consiguiendo resultados realmente pues, sorprendentes de la capacidad de predicción, no solo a 24 horas vistas, sino incluso con 4 o 5 horas de antelación en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Y los mantenimientos predictivos como tal dentro del transporte público, dentro de la movilidad, que es el tema que tenemos hoy, lo vemos de una forma clara en la gestión de todas las grandes infraestructuras o de todos los grandes activos que tienen las compañías, ¿no? Desde los vehículos hasta los sistemas que tocan más al ciudadano, ¿no? Como producto, ¿dónde están las principales diferencias o qué hace distinto a lo que está haciendo actualmente Informática El Corte Inglés? Como producto, lo que nosotros estamos haciendo distinto es que estamos dotando de un sistema automático para hacer la valoración del retorno de la inversión. Por lo tanto, en caso de que alguien quiera hacer una implantación de un proyecto de este tipo, básicamente seríamos capaces de en 1 o 2 semanas saber cuál es el retorno de la inversión esperada, ¿no? Que lógicamente pues incentiva y acelera la implantación de un proyecto de mantenimiento predictivo. Desde el punto de vista más tecnológico, ¿qué es lo que hay dentro de estos sistemas? Pues básicamente hay un sistema de captación de un montón de información, prácticamente en tiempo real, donde se almacenan todos los históricos. Cada una de estas máquinas en concreto tiene más de 200 parámetros, pero lo habitual es tener miles de parámetros que se monitorizan cada 5 segundos. Toda esa información acaba en un gran almacén de datos, en un data lake, y a partir de ahí hay la ejecución de diferentes algoritmos basados en redes neurales, en árboles de decisión, en máquinas de vectores, etcétera, que bueno, pues van a conseguir obtener los resultados de precisión y de estimación de esa disponibilidad. El segundo ejemplo que quería compartir con todos vosotros es la clasificación automática de vehículos. Ese dispositivo que veis ahí es un dispositivo que se ha puesto de moda, pues yo creo que en los 2 o 3 últimos años. De hecho, los grandes fabricantes de estos dispositivos, pues básicamente están ya sin poder suministrar. Es un dispositivo que se llama LiDAR y LiDAR básicamente lo que hace es capaz de hacer una nube de puntos y es hacer un escáner 3D, ¿no? Entonces, lógicamente se han puesto muy de moda por ese gráfico que veis ahí en la parte superior izquierda, que es un vehículo autónomo. Vehículo autónomo, para poder realizar esa conducción de forma autónoma, pues está dotado de varios sistemas LiDAR que al final son, entre comillas, los ojos que le permiten ver, ¿no?
Nosotros nos lanzamos a un concurso que publicó SACIR para dotar de tecnología innovadora en peaje y en entornos free flow. Y bueno, pues tuvimos la suerte de ser ganadores, ¿no?, de ese sistema de innovación y es el proyecto que ahora conjuntamente estamos desarrollando, ¿no? ¿En qué consiste? En este caso, nosotros ponemos la tecnología LiDAR, un dispositivo similar a ese, lo ponemos directamente en la carretera y lo que vamos a ser capaces es de hacer la clasificación de forma automática de todos los vehículos que pasan por esa carretera. La clasificación dentro del mundo de la movilidad es realmente muy, muy importante, ¿no? El caso más importante y más claro es el peaje, porque en función de esa clasificación, por un lado se hace el cobro, pero no solo el peaje, sino de cara, por ejemplo, pues a establecer políticas de movilidad, políticas medioambientales de acceso a las ciudades, políticas de control de flujo. Pues disponer de una clasificación automática en tiempo real de todos esos vehículos que están pasando, pues lógicamente nos permite obtener esta información. Como diferencial, como algo distinto, hoy por hoy es el primer sistema que, aplicando esta nueva tecnología LiDAR, junto con otras tecnologías, puede hacer esto. Es un problema desde el punto de vista tecnológico muy, muy bonito, porque en realidad tienes que resolver en lo que se denomina el edge, que es directamente, prácticamente en el LiDAR, muy cerquita del campo, esa resolución de la clasificación. Y la nube de puntos, que se puede ver en la gráfica inferior, es una nube pues parecida a la que veis ahí, que como veis, hoy, pues desde el punto de vista del ojo humano, pues la distinción de de este vehículo junto con el carruaje que lleva, pues es bastante inmediato, ¿no? Hoy por hoy estamos clasificando con éxito por encima del 99,9%, 64 tipologías de vehículos, y estamos utilizando pues redes neuronales convolucionales. Bueno, respecto al último ejemplo que quería compartir con vosotros, nosotros estamos participando o somos una de las patas tecnológicas de Más Madrid, que comentaba antes Lola. Esto es la arquitectura, una arquitectura tecnológica de lo que tiene una plataforma Mobility as a Service en su interior. Primero deberíamos destacar el cloud, que en nuestro caso pues, estamos empleando el cloud de Oracle, que lógicamente permite un despliegue rápido y ágil y sobre todo va a permitir escalar pues de forma pues suficiente para dar respuesta a los ciudadanos, ¿no? Mobility as a Service, como se comentaba antes, pues es un deseo en realidad de todos los ciudadanos porque viene a resolvernos, ¿no?, el problema de la movilidad en una gran ciudad. Yo, desde una aplicación, voy a ser capaz de realizar un viaje completo y tener todos mis tickets de una forma única, pues en esa aplicación, ¿no? Tanto si tengo que coger un tren, como si tengo que coger un taxi, como si voy a coger una bicicleta eléctrica o si voy a coger un autobús. Dentro de las piezas que podemos destacar de tecnología, tenemos una pieza de frontend, que lógicamente es la pieza que va a responder a todo lo que el usuario tiene que hacer, y es una pieza muy relevante porque se hace la monitorización de toda esa interfaz de usuario para que principalmente sea pues, para ellos muy, muy, muy sencillo, ¿no? Y luego hay dos piezas que destacan principalmente. Una se nombraba anteriormente, la planificación, que es un gran reto para la inteligencia artificial, porque imaginaos el volumen de vehículos que hay en una ciudad como Madrid, que se están moviendo y en tiempo real, con toda esa información de todos los vehículos, carsharing, motosharing, taxi, autobús, metro, cercanías, etcétera, toda esa información en tiempo real tenemos que ser capaces de obtener la ruta óptima, entendiendo como ruta óptima no la ruta más rápida, que puede ser, pero también puede ser pues quizá la ruta medioambientalmente pues, más sostenible o la ruta que me permita elegir algunos medios de transporte, ¿no? Eso es un reto grande en el que estamos trabajando, los resultados hoy por hoy son muy buenos, la respuesta para la movilidad en Madrid está por debajo de un segundo y los algoritmos que hay por aquí detrás pues son algoritmos principalmente desde el punto de vista geográficos y de optimización basados en tecnología GIS.
El otro gran campo donde el Mobility as a Service tiene un impacto de la inteligencia artificial o necesita de la inteligencia artificial es lo que se denomina el pricing dynamic. Y sobre esto hay muchísima literatura escrita. Hay dos grandes, en Mobility as a Service hay dos grandes tendencias, ¿no? La primera, una tarifa plan, pues parecido a Netflix. Oye, pues yo para moverme por una ciudad pago X cantidad de forma plana y puedo coger cualquier tipo de transporte público. Y es, bueno, un modelo que se está empleando en algunas ciudades con cierto éxito. Y por otro lado, está una tendencia más pegada a emplear el precio como driver para modificar la movilidad, ¿no? Esto quiere decir básicamente que yo puedo poner un precio muchísimo más asequible en las zonas valle, de tal forma que incentivando el uso del transporte público o de determinado transporte en esas zonas valle, voy a conseguir hacer un uso mejor de los recursos públicos, ¿no? Sobre esto hay muchísima literatura porque el pricing dinámico es algo que se utilizan en las plataformas de tecnologías pues como lógicamente Uber o Lyft, ¿no? Donde ese pricing en su caso va más pegado a la demanda. En el caso del transporte público, la variable a aumentar sería el uso o el mayor uso de la infraestructura pública, ¿no? Mobility as a Service, desde luego, que es una iniciativa que ha venido para quedarse y que resuelve otro problema importante y es la fusión del transporte público y del transporte privado. Cuando uno piensa en la movilidad completa de una ciudad, tiene que pensar en esa integración y en esa colaboración. Bueno, y finalmente, por mi parte, pues simplemente para finalizar, tres puntos que me parecen como conclusión muy importantes en cómo la inteligencia artificial pues ha impactado o está impactando tanto en la movilidad como en las organizaciones. Lo primero, hay que tener claro un retorno de la inversión. Entendido como retorno de la inversión, no solo un concepto desde el punto de vista económico, sino probablemente de un concepto también de disponibilidad, de servicio al ciudadano, etcétera. Hay que tener claro que cuando uno aborde un proyecto de inteligencia artificial debe definir cuál es el objetivo que desea conseguir, ¿no? ¿Qué espera que estos algoritmos pues le resuelvan o qué espera o qué pregunta quiere contestar, ¿no? Hay ejemplos muy claros como la ruta óptima que hemos comentado, como la disponibilidad de las máquinas o como la clasificación donde la inteligencia artificial está dando una respuesta pues excelente, ¿no? Una respuesta con unas tasas de acierto realmente sorprendentes. Lo otro, el siguiente punto sería, hay que probar todo. Ha cambiado mucho el concepto, también el concepto dentro de las compañías integradoras. Los laboratorios de equipos de científicos de datos están funcionando muy bien. Hay una metodología por detrás muy potente y esto consiste en una filosofía científica, donde hay una serie de hipótesis y a partir de esa serie de hipótesis, con unos cálculos muy complejos, somos capaces pues, de llegar a resultados con determinada probabilidad. ¿Cuál es la suerte en todo esto? Oye, que disponemos de un cloud, disponemos de tecnologías como las que ofrece Oracle, que con una nube y con un coste bajo, pues podemos realizar hoy por hoy pues todas estas pruebas, ¿no? Y luego, por último, pensar en los grandes retos que resuelve la inteligencia artificial, pues son las preguntas que nos estábamos lanzando, ¿no? Oye, pues preguntas como la movilidad completa en una ciudad o la disponibilidad, como nos contaba Manuel, de las bicicletas completas en pues una ciudad, ¿no? De un modelo completo. Hay que pensar en grande y hay que pensar que esta inteligencia artificial nos va a poder responder en tiempo real y con una precisión alta estas preguntas. Y por mi parte, pues nada más. Simplemente pues agradeceros vuestro tiempo y ya doy paso a César.